Lección 1. Ahorrar dinero en nuestro alojamiento. Hola Anna, he encontrado un gran descuento para nuestra estancia. Vale la pena aprovecharlo. Hola John. Es una noticia fantástica. Ahorrar dinero en nuestro alojamiento siempre es bueno. Definitivamente. Nos da más flexibilidad para gastar en otras experiencias durante nuestro viaje. Estoy de acuerdo, una buena oferta de alojamiento nos permite asignar nuestro presupuesto de forma inteligente. Además, podemos usar esos fondos ahorrados para actividades o para disfrutar de la cocina local. Absolutamente. Experimentar la cultura local a través de la comida es una de mis cosas favoritas cuando viajo. Lo mismo aquí. Probar diferentes platos y sabores es una forma maravillosa de sumergirnos en un lugar nuevo. Es sorprendente cómo la comida puede ser una puerta de entrada para entender las tradiciones y la historia de una región. Tan cierto. Cada bocado puede contar una historia y crear recuerdos imborrables. Hablando de recuerdos, ¿tienes algún consejo para capturar excelentes fotos de viajes? Definitivamente. Un consejo es explorar diferentes ángulos y perspectivas al tomar fotografías. Es una gran sugerencia. Añade variedad e interés visual a nuestra colección de fotos. Otro consejo es esperar a que se ilumine correctamente. La luz natural puede marcar una gran diferencia en la calidad de la foto. Estoy totalmente de acuerdo. La iluminación puede mejorar los colores y el ambiente de una imagen. Y no olvides incluirte también en las fotos. Las selfies o pedirle a alguien que te tome una foto pueden crear recuerdos increíbles. Eso es cierto. Es bueno tener algunas fotos en las que aparecemos nosotros mismos para recordar nuestra presencia en esos lugares. Absolutamente. Añade un toque personal a nuestros recuerdos de viaje. Por cierto, ¿has pensado en el medio de transporte para nuestro viaje? Sí, he estado pensando tanto en volar como en tren. Depende de la distancia y de nuestras preferencias. Es un buen argumento. Volar es más rápido, pero un viaje en tren puede ser más pintoresco y tranquilo. Exactamente, vale la pena sopesar los pros y los contras de cada opción antes de tomar una decisión. Acordado. A veces, el viaje en sí mismo puede ser tan agradable como el destino. Es una forma bonita de decirlo. El viaje tiene su propia magia y descubrimientos. Absolutamente. Se trata de emprender la aventura y aprovechar al máximo cada momento. Bien dicho. Hagamos que este viaje sea inolvidable, con grandes descuentos, fotos increíbles y experiencias maravillosas. No podría estar más de acuerdo. Brindemos por un viaje fantástico lleno de alegría, descubrimiento y hermosos recuerdos. Salud por eso. Que nuestros viajes estén llenos de emoción, nuevas conexiones y momentos inolvidables. Lección 2. Preparación y documentación. Hola Anna, ¿deberíamos traer algún documento o referencia para nuestra reunión de mañana? Hola John. Sí, es una buena idea traer materiales adicionales, por si los necesitamos.
Eso tiene sentido. Siempre es mejor estar preparados y tener a mano todo lo que podamos necesitar. Absolutamente. Disponer de documentos adicionales puede proporcionarnos más contexto y apoyo durante la reunión. Además, demuestra que nos hemos esforzado y estamos listos para contribuir al debate. Exactamente, demuestra nuestra profesionalidad y atención al detalle. ¿Tiene alguna recomendación sobre qué documentos específicos debemos traer? Bueno, depende del propósito de la reunión. Es importante revisar la agenda y ver si se menciona algún material específico. Es un buen argumento. La agenda nos dará una idea clara de los temas que se tratarán. Además, siempre es útil tener una copia de cualquier informe, investigación o dato relevante que pueda analizarse. Estoy de acuerdo, tener esos recursos fácilmente disponibles nos permitirá consultarlos durante la reunión. También es una buena idea llevar un bloc de notas y un bolígrafo para tomar notas durante la conversación. Definitivamente. Tomar notas nos ayuda a mantenernos comprometidos y a retener información importante. Además, demuestra que valoramos la reunión y que queremos captar los puntos clave o los puntos de acción. Absolutamente. Se trata de ser proactivos y demostrar nuestro compromiso con los objetivos de la reunión. ¿Hay algo más que creas que deberíamos traer? Bueno, podría ser útil tener algunas copias adicionales de nuestros propios documentos para distribuirlas si es necesario. Es una gran sugerencia. Garantiza que todos los participantes en la reunión puedan tener acceso a la misma información. Exactamente, promueve la transparencia y fomenta la colaboración entre los participantes. Y no olvidemos traer una actitud positiva y una mente abierta. Estas son herramientas esenciales para un debate productivo. No podría estar más de acuerdo. Nuestra mentalidad y voluntad de contribuir juegan un papel importante en el éxito de la reunión. Lección 3. Consejos para un viaje de acondicionamiento físico. Hola Anna, me he dado cuenta de que tienes un gran enfoque del fitness. ¿Algún consejo para alguien que comienza su viaje de acondicionamiento físico? Hola John. Gracias por el elogio. Para alguien que comienza su viaje de acondicionamiento físico, diría que la consistencia es clave. Ese es un gran argumento. La constancia ayuda a crear buenos hábitos y garantiza el progreso a lo largo del tiempo. Absolutamente. Es importante establecer metas realistas y establecer una rutina que funcione para usted. Estoy de acuerdo, comenzar con metas pequeñas y alcanzables puede aumentar la confianza y mantener alta la motivación. También es importante que encuentres actividades que disfrutes. Estar en forma no tiene por qué ser una tarea ardua, puede ser divertido y gratificante. Eso es cierto. Participar en las actividades que te gustan hace que sea más fácil mantener el compromiso y esperar con ansias tus entrenamientos. Además, escuchar a tu cuerpo es crucial. Presta atención a cómo te sientes y haz los ajustes correspondientes. Es un punto valioso. El descanso y la recuperación son tan importantes como el ejercicio en sí. Absolutamente. El descanso permite que los músculos se reparen y se fortalezcan, lo que evita lesiones a largo plazo.
¿Tiene alguna sugerencia para incorporar hábitos alimenticios saludables en un viaje de acondicionamiento físico? Sí, la nutrición desempeña un papel importante en el logro de los objetivos de acondicionamiento físico. Concéntrese en una dieta equilibrada con abundantes frutas, verduras y proteínas magras. Es un gran consejo. Alimentar el cuerpo con alimentos nutritivos proporciona la energía necesaria para los entrenamientos y ayuda a la recuperación. También es importante mantenerse hidratado. Beber suficiente agua favorece la salud y el rendimiento en general. No podría estar más de acuerdo. La hidratación a menudo se pasa por alto, pero es esencial para un funcionamiento óptimo. Otro consejo es que seas paciente contigo mismo. Los resultados llevan tiempo y el viaje de cada persona es único. Es un recordatorio crucial. Es importante celebrar las pequeñas victorias a lo largo del camino y no desanimarse ante los reveses. Exactamente, acepta el proceso y concéntrate en los cambios positivos que estás realizando en tu estilo de vida. ¿Hay algún recurso o herramienta que recomiendes para alguien que comienza su viaje de acondicionamiento físico? Bueno, hay muchas aplicaciones de acondicionamiento físico y plataformas en línea excelentes que ofrecen rutinas de entrenamiento, funciones de seguimiento e incluso comunidades de apoyo y motivación. Es una sugerencia fantástica. Tener acceso a los recursos y a una comunidad de apoyo puede hacer que el viaje sea más agradable. Lección 4. Registro temprano. Hola Anna, tengo una pregunta. ¿Hay algún cargo adicional por registrarse anticipadamente en el hotel? Hola John. No, no habrá ningún cargo adicional por el registro anticipado. Sin embargo, depende de la disponibilidad del hotel. Es bueno saberlo. Agradezco los hoteles que son flexibles con los horarios de registro. Puede hacer que la experiencia de viaje sea más cómoda. Absolutamente. Siempre es útil que los hoteles se adapten a las llegadas anticipadas, ya que permiten a los huéspedes instalarse y empezar el día sin demoras. Estoy de acuerdo, puede resultar bastante agotador llegar a un destino después de un largo viaje y luego tener que esperar horas antes de entrar en la habitación. Lo comprendo perfectamente. La fatiga al viajar es real, y tener la opción de registrarse anticipadamente puede marcar una gran diferencia en la satisfacción de los huéspedes. Definitivamente. Entonces, ¿con qué antelación se puede hacer el check-in normalmente sin ningún cargo adicional? Varía de un hotel a otro, pero en general, si hay habitaciones libres disponibles, le permitirán registrarse temprano, incluso unas horas antes de la hora oficial de registro. Es bueno saberlo. Es reconfortante saber que los hoteles dan prioridad a la comodidad de los huéspedes y tratan de adaptarse a las llegadas anticipadas siempre que es posible. Si entienden que los viajeros tienen horarios diferentes y es posible que tengan que ajustar sus planes en función de la llegada de los vuelos u otras circunstancias. Eso es cierto. Es bueno tener esa flexibilidad, especialmente cuando hay vuelos a primera hora de la mañana o escalas largas. Absolutamente. El registro anticipado puede facilitar la transición y permitir a los huéspedes refrescarse y empezar a explorar su destino de inmediato. Me lo puedo imaginar. Sería genial dejar el equipaje, tomar una ducha y salir a explorar sin limitaciones de tiempo. De hecho, establece un tono positivo para el resto del viaje y permite a los huéspedes aprovechar al máximo su tiempo en una nueva ciudad o país.
Eso es exactamente lo que busco. Quiero aprovechar al máximo mi experiencia de viaje y maximizar mi tiempo en el destino. Lo comprendo perfectamente. El registro anticipado puede mejorar la experiencia de viaje en general, ya que proporciona comodidad y un comienzo de viaje sin problemas. Agradezco tus ideas. Es bueno saber que, por lo general, es posible registrarse anticipadamente sin cargos adicionales. Gracias por aclararlo. Lección 5. Planificación de una cita para tomar un café. Hola Anna, estaba pensando en quedar para tomar un café. ¿Estás disponible? Hola John. Suena genial. Tengo unos 20 minutos libres. Perfecto. Nos vemos allí. Excelente. Hagamos una cita en nuestro café favorito. Tengo muchas ganas de ponerme al día. Yo también. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Me emociona escuchar lo que ha estado pasando en tu vida. Del mismo modo. Tengo curiosidad por saber cómo te han ido las cosas. Sería agradable tener una charla relajada con una taza de café. Absolutamente. Las citas para tomar café son perfectas para conversaciones informales. Crea un ambiente acogedor para conectarse y compartir. No podría estar más de acuerdo. Hay algo reconfortante en tomar café y participar en discusiones significativas. Definitivamente. Establece un tono relajado, lo que nos permite disfrutar de la compañía del otro sin ninguna presión de tiempo. Esa es la belleza de los dátiles para tomar café. Podemos tomarnos nuestro tiempo y estar realmente presentes en el momento. Estoy totalmente de acuerdo. Es una oportunidad para relajarse y descansar de nuestras apretadas agendas. Absolutamente. Es importante priorizar estos momentos de conexión y relajación en medio de nuestras agitadas vidas. No podría estar más de acuerdo. Son los pequeños momentos de unión los que hacen que la vida sea agradable. Bien dicho. Bien, ¿cuál es tu pedido de café favorito? Tengo curiosidad por probar algo nuevo hoy. Suelo tomar un cappuccino, pero hoy podría optar por un café con leche matcha. Es una opción deliciosa y refrescante. Eso suena intrigante. Tendré que intentarlo. Por lo general, soy un fanático del americano, pero siempre es divertido explorar nuevos sabores. Absolutamente. Es bueno salir de nuestra zona de confort y descubrir nuevos sabores. Quién sabe, puede que encuentres un nuevo favorito. Esa es la parte emocionante. Las posibilidades son infinitas cuando se trata del café y su amplia gama de sabores. De hecho, el café es un lenguaje universal que une a las personas y suscita conversaciones. Tienes toda la razón. Tiene una forma de crear conexiones y fomentar interacciones significativas. Me alegro de que podamos tener una cita para tomar café hoy. Es una oportunidad maravillosa para volver a conectarse y disfrutar de la compañía del otro. Siento lo mismo. Aprovechemos al máximo este tiempo y creemos recuerdos que podamos conservar. Lección 6. Finalizar un acuerdo comercial. Hola Anna, he estado trabajando en la propuesta y creo que es perfecta. Una vez que la revisemos, podemos proceder a cerrar el trato. Hola John.
Es una gran noticia. Me alegro de que la propuesta vaya bien. Repasémoslo juntos. Me aseguré de abordar todos los puntos clave e incluir datos y análisis de respaldo. Excelente. Revisemos cada sección detenidamente para asegurarnos de que todo esté claro y bien presentado. El resumen ejecutivo proporciona una visión general concisa del proyecto y sus posibles beneficios. Esto es esencial para captar la atención de las partes interesadas y destacar la propuesta de valor. Exactamente luego, tenemos la descripción detallada del proyecto y el cronograma, donde se establece el alcance y los entregables. Es crucial proporcionar una comprensión integral de lo que implica el proyecto y el cronograma esperado. También he incluido una sección sobre el análisis del presupuesto y los costos para demostrar la viabilidad financiera. Es importante que las partes interesadas evalúen la inversión requerida y el posible retorno de la inversión. Además, he preparado una evaluación de riesgos en la que se identifican los posibles desafíos y las estrategias de mitigación. Eso es genial, demuestra que hemos considerado minuciosamente los posibles obstáculos y que tenemos planes para superarlos. Por último, he incluido una sección sobre el proceso de implementación y monitoreo para garantizar una ejecución exitosa. Monitorear el progreso y hacer ajustes a lo largo del camino es crucial para lograr los resultados deseados. Una vez que revisemos la propuesta juntos, creo que estaremos listos para presentarla a los responsables de la toma de decisiones. Acordado. Queremos asegurarnos de que el documento sea refinado y persuasivo antes de dar ese paso. Una vez finalizada la propuesta, podemos programar una reunión con las partes interesadas para discutirla en detalle. Ese es el siguiente paso. Tendremos la oportunidad de responder a cualquier pregunta o inquietud que puedan tener. Es importante estar preparado para responder a sus consultas y proporcionar información de apoyo adicional si es necesario. Absolutamente. Anticipar sus preguntas y tener listos los datos necesarios fortalecerá nuestra posición. Una vez que hayamos presentado la propuesta, podemos iniciar negociaciones para llegar a un acuerdo de beneficio mutuo. Las negociaciones nos permitirán ajustar los términos y condiciones para garantizar una asociación exitosa. Y si todo va bien, podemos proceder a finalizar el trato y firmar los contratos necesarios. Ese es el objetivo final. Ya casi lo hemos conseguido y confío en nuestra capacidad para garantizar esta asociación. Gracias por su colaboración y experiencia. Su contribución ha sido inestimable a lo largo de este proceso. Lección 7. Control de seguridad del aeropuerto. Hola Anna, ¿estás lista para el control de seguridad? Hola John. Sí, lo estoy. Me aseguré de empacar mis líquidos en una bolsa de plástico transparente. Vale, lo haré. También recuerdo quitarme los zapatos. Es necesario para el control de seguridad. Buen trabajo. Ayuda a acelerar el proceso y garantiza una inspección exhaustiva. También me quitaré todos los accesorios metálicos, como cinturones y joyas, para evitar que se active el detector de metales.
Es una decisión acertada. Ahorra tiempo y evita retrasos innecesarios. Colocaré mi portátil y otros dispositivos electrónicos en una bandeja separada para facilitar el escaneo. Excelente. Permite al personal de seguridad tener una visión clara de los componentes electrónicos. Me alegro de haber empacado mis artículos de tocador en recipientes del tamaño de un viaje para cumplir con las restricciones de líquidos. Es un movimiento inteligente. Es esencial seguir las normas para evitar cualquier problema. Me aseguraré de que mi pasaporte y mi tarjeta de embarque estén fácilmente accesibles para comprobar la identificación. Eso es crucial. Guárdelos en un lugar seguro pero de fácil acceso. Estaré preparado para quitarme la chaqueta y colocarla en una bandeja si lo solicita el personal de seguridad. Eso es correcto. Siga sus instrucciones para garantizar un proceso sin problemas. También tendré en cuenta cualquier artículo prohibido en mi equipaje de mano, como objetos afilados o líquidos que superen el límite. Absolutamente. Es importante revisar la lista de artículos prohibidos antes de viajar. También he empaquetado mi portátil y otros dispositivos electrónicos de manera que se puedan quitar fácilmente para inspeccionarlos. Es una buena estrategia. Ayuda a simplificar el control de seguridad. Lección 8. Consejos para comprar. Hola Anna, tengo una idea. Podemos compartir nuestros consejos de compra. Hola John. Suena genial. Siempre estoy buscando consejos de compra útiles. Un consejo que tengo es hacer una lista antes de ir a la tienda. Ayuda a mantener la concentración y a evitar las compras impulsivas. Esa es una buena idea. Una lista nos mantiene organizados y garantiza que obtengamos lo que necesitamos. Otro consejo es comparar precios y buscar ofertas. Es aconsejable comparar precios y encontrar la mejor relación calidad-precio. Absolutamente. Revisar diferentes tiendas o plataformas online puede ahorrarnos una cantidad importante de dinero. También me resulta útil leer las reseñas de los productos antes de realizar una compra. Proporciona información sobre la calidad y el rendimiento. Es un movimiento inteligente. Las reseñas proporcionan información valiosa sobre las experiencias de otros clientes. Cuando se trata de ropa, recomiendo probarse las cosas antes de comprarlas. Ayuda a garantizar el ajuste correcto. Estoy de acuerdo, las tallas pueden variar entre las marcas, por lo que probarse la ropa es fundamental para evitar decepciones. Otro consejo para comprar ropa es invertir en prendas versátiles que se puedan mezclar y combinar. Ese es un gran argumento. Los artículos versátiles brindan más opciones de atuendo y maximizan el guardarropa. Cuando compres alimentos, te sugiero que compruebes las fechas de caducidad para obtener los productos más frescos. Absolutamente. La frescura es crucial, especialmente para los productos perecederos como frutas, verduras y productos lácteos. También es beneficioso comprar al por mayor los artículos que utilizas con frecuencia. Puede ahorrar dinero a largo plazo. Eso es cierto. Comprar al por mayor es rentable y reduce la cantidad de viajes de compras. Al comprar en línea, es importante leer atentamente las descripciones y especificaciones de los productos. Absolutamente.
Estar bien informado sobre los detalles del producto ayuda a tomar una decisión informada. También es aconsejable comprobar la política de devoluciones antes de comprar en línea. Proporciona tranquilidad. Es un buen recordatorio. Las políticas de devolución varían y es fundamental conocer los términos y condiciones. Por último, hacer un seguimiento de las ventas y los eventos promocionales puede ayudar a conseguir grandes ofertas. Definitivamente. Suscribirse a los boletines informativos o seguir las tiendas en las redes sociales puede proporcionar actualizaciones sobre los descuentos. Gracias por compartir tus consejos de compra. He aprendido algunas ideas valiosas de ti. Lección 9. Cómo hornear un pastel de chocolate. Hola Anna, por fin he encontrado una receta excelente para el pastel que vamos a hacer. Hola John. Es una gran noticia. Estoy emocionada por empezar. Para hacer el bizcocho, necesitaremos harina, azúcar, cacao en polvo y huevos. Perfecto. Reunamos todos los ingredientes antes de empezar. También necesitaremos mantequilla, leche, polvo de hornear y extracto de vainilla. Tomado nota. Me aseguraré de que tenemos todo listo en la cocina. Una vez tengamos todos los ingredientes, podemos empezar a medir y mezclar. Es importante seguir las instrucciones de la receta con precisión. Primero combinaremos los ingredientes secos, harina, azúcar, cacao en polvo y polvo de hornear. Tamizaré los ingredientes secos para asegurarme de que no tengan grumos. En un recipiente aparte, mezclaremos los ingredientes húmedos, huevos, leche, mantequilla derretida y extracto de vainilla. Batir nos ayudará a lograr una masa suave y bien incorporada. Luego, agregaremos gradualmente los ingredientes secos a la mezcla húmeda, revolviendo hasta que estén bien combinados. Queremos evitar que se mezcle demasiado, ya que puede hacer que el pastel se vuelva denso. Una vez que la masa esté lista, la vertiremos en un molde para pasteles engrasado. Asegúrate de que el molde esté uniformemente engrasado para evitar que el pastel se pegue. Luego hornearemos el pastel en un horno precalentado durante el tiempo especificado. Es fundamental seguir la temperatura y el tiempo de cocción recomendados. Después de hornear, dejaremos que el bizcocho se enfríe por completo antes de glasearlo. El proceso de enfriamiento garantiza que el glaseado no se derrita ni se deslice. Podemos elegir un delicioso glaseado de ganache de chocolate o crema de mantequilla para el pastel. Ambas opciones suenan encantadoras. Será difícil resistirse a una porción de ese delicioso chocolate. Preparémonos para crear una deliciosa tarta de chocolate casera. ¡Cuídate! Lección 10. Delicias gastronómicas en Italia. Hola Anna, como amante de la comida, me pregunto qué lugar deberíamos visitar a continuación. Hola John. Italia es un paraíso para la gastronomía. Definitivamente deberíamos considerarlo. He oído que la cocina italiana es rica en sabores y diversa en especialidades regionales. Absolutamente. Desde pasta hasta pizza y helado, Italia ofrece una variedad de delicias culinarias. ¿Qué ciudades de Italia recomendarías para un viaje centrado en la comida? Roma, Florencia y Bolonia son famosas por su cultura gastronómica.
Siempre he querido probar auténticos platos de pasta romana como la carbonara y el cacio e pepe. Esos platos son realmente deliciosos. Roma es un paraíso para los amantes de la pasta. Y Florencia es famosa por su suculenta bistecca alla fiorentina, un delicioso filete florentino. Parece algo que los amantes de la carne deben probar. Florencia es una joya culinaria. Bolonia, por otro lado, es conocida como la capital gastronómica de Italia con su rica salsa de ragú y tortellini. Me imagino los increíbles sabores que nos esperan en Bolonia. Es un verdadero destino gastronómico. No olvidemos el helado. Encontraremos las heladerías más irresistibles de toda Italia. El helado es el regalo perfecto para disfrutar mientras explora las pintorescas calles de Italia. También podemos explorar los mercados locales y probar ingredientes italianos tradicionales. Comprar productos frescos y exquisiteces regionales será una experiencia deliciosa. Italia realmente nos ofrece un viaje gastronómico para saborear y disfrutar. Me muero por sumergirnos en los sabores de la cocina italiana. Cuídate. Absolutamente. Será una aventura culinaria inolvidable. Hasta la próxima vez. Lección 11. Organizar tu guardarropa. Hola Anna, tengo mucha ropa y mi armario es un desastre. ¿Algún consejo para organizarlo? Hola John. Definitivamente puedo ayudar. Organizar un armario puede hacerte la vida mucho más fácil. ¿Por dónde debo empezar? Se siente abrumador con toda la ropa que tengo. Empieza por ordenar. Clasifica tu ropa y decide qué ropa vas a conservar, donar o desechar. Eso tiene sentido. Los separaré en pilas según su estado y la frecuencia con la que los use. Una vez que hayas ordenado tu ropa, considera la posibilidad de agrupar tu ropa por categoría. Por ejemplo, separa las blusas, los pantalones y la ropa de abrigo. Me parece una buena idea. Hará que sea más fácil encontrar artículos específicos cuando los necesite. Dentro de cada categoría, puedes organizarte aún más por color o estilo, lo que mejor se adapte a tus necesidades. Me gusta la idea de organizar por colores. Creará un armario cohesivo y visualmente agradable. Otro consejo útil es usar soluciones de almacenamiento como contenedores, separadores y perchas para maximizar el espacio y mantener las cosas ordenadas. Definitivamente invertiré en algunas soluciones de almacenamiento para aprovechar al máximo el espacio de mi armario. Y no olvides rotar tu ropa de temporada. Guarda los artículos fuera de temporada en cajas o bolsas selladas al vacío. Es una gran sugerencia. Liberará espacio para la ropa que usaré con regularidad. Por último, trata de mantener tu guardarropa organizado colocando regularmente la ropa en los lugares designados. Me acostumbraré a mantener las cosas organizadas y evitar volver a crear un lío. Al implementar estos consejos, tendrás un armario funcional y bien organizado en poco tiempo. Gracias por tu consejo. Tengo muchas ganas de transformar mi desordenado armario en un oasis organizado. Lección 12.
Cláusulas de rescisión en los contratos. Hola Anna, ¿te has planteado alguna vez incluir cláusulas de rescisión en los contratos? Hola John. Por supuesto, las cláusulas de rescisión pueden brindar claridad y protección a ambas partes. Eso es cierto. Describen las condiciones bajo las cuales se puede rescindir un contrato. Las cláusulas de rescisión pueden especificar los derechos y obligaciones de cada parte en caso de rescisión. Exactamente, pueden ayudar a evitar disputas y proporcionar un camino claro a seguir. Las cláusulas de rescisión también pueden incluir periodos de preaviso para permitir un proceso de rescisión ordenado. Eso es importante. Da tiempo a ambas partes para adaptarse y hacer los arreglos necesarios. Las cláusulas de rescisión pueden abordar situaciones en las que una de las partes incumple el contrato. Sí, pueden describir las consecuencias y las soluciones en caso de incumplimiento. También pueden especificar circunstancias que escapan al control de cualquiera de las partes, como los eventos de fuerza mayor. Correcto. Las cláusulas de fuerza mayor pueden proteger a las partes de responsabilidades en circunstancias imprevistas. Las cláusulas de rescisión también pueden abordar situaciones en las que el contrato sea imposible de cumplir. Absolutamente. Pueden proporcionar una salida si ciertas condiciones imposibilitan el rendimiento. Las cláusulas de rescisión también pueden abordar cuestiones como la falta de pago o el incumplimiento por parte de cualquiera de las partes. Eso es cierto. Pueden establecer las consecuencias de tales situaciones. Las cláusulas de rescisión pueden ofrecer flexibilidad al incluir condiciones de rescisión o renovación anticipadas. Sí, pueden ofrecer opciones si ambas partes acuerdan rescindir o extender el contrato. También pueden abordar situaciones en las que una de las partes quiere rescindir el contrato por conveniencia. Eso es importante. Permite la rescisión sin incumplir el contrato. Las cláusulas de rescisión pueden variar según la naturaleza y la complejidad del contrato. Absolutamente. Deben adaptarse a las necesidades y riesgos específicos de cada acuerdo. Es crucial revisar y negociar cuidadosamente las cláusulas de rescisión antes de firmar un contrato. Sí, buscar asesoramiento legal puede ayudar a garantizar que las cláusulas sean justas y protejan los intereses de ambas partes. También es importante comunicarse abiertamente y discutir las condiciones de rescisión durante las negociaciones del contrato. Eso es cierto. Una comunicación clara puede ayudar a prevenir malentendidos y a alinear las expectativas. Al final, las cláusulas de rescisión pueden brindar una sensación de seguridad y facilitar una salida sin problemas si es necesario. Definitivamente. Pueden ayudar a las partes a separarse de manera amistosa y minimizar los posibles conflictos. Es fundamental abordar la rescisión del contrato con profesionalismo y respeto por los términos acordados. Absolutamente. Las cláusulas de rescisión pueden contribuir a un entorno empresarial saludable y transparente. Lección 13. Nuevos y emocionantes teléfonos inteligentes. Hola Anna, ¿has visto los nuevos teléfonos inteligentes en la tienda? Se ven increíbles. Hola John.
Sí, los noté. Los diseños son elegantes y modernos. Absolutamente. Y la calidad de la pantalla es increíble. Los colores son tan vibrantes. Estoy de acuerdo, las pantallas de alta resolución hacen que todo se vea nítido y claro. ¿Te has fijado en las funciones avanzadas de la cámara? Pueden capturar fotos y vídeos impresionantes. Sí, la tecnología de la cámara ha mejorado mucho. Es impresionante lo que pueden hacer estos teléfonos inteligentes. Y tienen procesadores potentes que hacen que los teléfonos sean rápidos y eficientes. Eso es cierto. El rendimiento es de primera categoría, lo que permite realizar múltiples tareas y jugar sin problemas. También he oído que se ha mejorado la duración de la batería. Pueden durar horas con una sola carga. Es una gran característica. Es frustrante que tu teléfono se agote rápidamente, especialmente cuando estás fuera de casa. Absolutamente. Y estos nuevos teléfonos inteligentes también admiten la carga rápida, por lo que puedes volver a usarlos rápidamente. Eso es práctico. La carga rápida ahorra tiempo y garantiza que no te quedes atrapado esperando a que el teléfono se recargue. Otra característica interesante son las opciones de seguridad mejoradas. Algunos teléfonos inteligentes ahora tienen sensores de reconocimiento facial o huellas dactilares. Sí, esas medidas de seguridad brindan tranquilidad al saber que nuestra información personal está protegida. ¿Y has visto la capacidad de almacenamiento? Estos nuevos smartphones ofrecen un amplio espacio para todos nuestros archivos, fotos y aplicaciones. Es genial escuchar eso. Quedarse sin espacio de almacenamiento puede ser una molestia, por lo que tener más espacio es definitivamente una ventaja. También noté que algunos de estos teléfonos inteligentes son resistentes al agua y al polvo. Pueden soportar derrames o caídas accidentales. Es una función útil, especialmente para aquellos de nosotros que somos un poco torpes con nuestros teléfonos. Absolutamente. Añade durabilidad y garantiza que los teléfonos puedan soportar la vida cotidiana. También he oído que estos teléfonos inteligentes vienen con capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Pueden ayudarnos en varias tareas. Sí, la integración de la IA es cada vez más frecuente. Es fascinante ver cómo nuestros teléfonos pueden adaptarse y aprender de nuestros comportamientos. Definitivamente. Es como tener un asistente personal en los bolsillos. Las opciones de personalización también son impresionantes. Desde fondos de pantalla hasta temas, los usuarios pueden hacer que sus teléfonos inteligentes sean únicos. Es un aspecto divertido. Nos permite expresar nuestra individualidad y personalizar nuestros dispositivos. En general, estos nuevos teléfonos inteligentes ofrecen una amplia gama de funciones y mejoras que se adaptan a nuestras necesidades y preferencias. Eso es cierto. Los avances en la tecnología de los teléfonos inteligentes siguen mejorando nuestra vida diaria. Entonces, ¿has considerado comprar uno de estos nuevos teléfonos inteligentes? Definitivamente estoy tentado. Tienen mucho que ofrecer. Puede que tenga que volver a visitar la tienda y echar un vistazo más de cerca. Lo mismo aquí. Exploremos las posibilidades y veamos cuál nos conviene más. Parece un plan. Sumérjase en el apasionante mundo de los nuevos teléfonos inteligentes y encontremos el perfecto para nosotros.
Acordado. Es un momento emocionante para los entusiastas de la tecnología como nosotros. Aprovechémoslo al máximo. Lección 14. Generar confianza en las relaciones. Hola Anna, ¿tienes algún consejo sobre cómo establecer la confianza en las relaciones? Hola John. La confianza es fundamental en cualquier relación. Un consejo importante es ser confiable y cumplir con sus compromisos. Eso tiene sentido. Cumplir nuestras promesas demuestra que se puede confiar en que cumpliremos con nuestras obligaciones. Absolutamente. Otro consejo es ser abierto y honesto en su comunicación. La transparencia ayuda a generar confianza y evita malentendidos. Estoy de acuerdo, ser sinceros acerca de nuestros pensamientos y sentimientos crea una base de confianza y autenticidad. También es importante escuchar de forma activa. Muestre un interés genuino en lo que la otra persona tiene que decir y valide sus sentimientos. La escucha activa demuestra que valoramos la perspectiva de la otra persona y ayuda a fomentar la confianza y la comprensión. Otro consejo es respetar los límites. Es crucial respetar los límites establecidos por la otra persona y no empujarla más allá de su zona de confort. Respetar los límites demuestra que nos importa el bienestar de la otra persona y fomenta una sensación de confianza y seguridad. La confianza también se construye a través de la coherencia. Ser coherentes en nuestras palabras y acciones ayuda a establecer una sensación de confiabilidad. La coherencia crea un entorno predecible en el que la otra persona se siente segura y puede confiar en nuestro comportamiento. La confianza es una calle de doble sentido. También es importante confiar en los demás. Concédeles el beneficio de la duda hasta que se demuestre lo contrario. Ese es un gran argumento. Confiar en los demás inicialmente permite el desarrollo de la confianza mutua y fortalece la relación. Generar confianza lleva tiempo, por lo que la paciencia es clave. Es importante permitir que la confianza crezca de forma natural y no acelerar el proceso. La paciencia permite que la relación evolucione a su propio ritmo y garantiza que se establezca una base sólida de confianza. Por último, discúlpate y haz las paces cuando cometas un error. Asumir la responsabilidad demuestra que valoras la relación y te comprometes a ganarte la confianza. Pedir disculpas y hacer las paces demuestra humildad y voluntad de reparar cualquier daño causado, lo que fortalece la confianza. La confianza es un regalo precioso en cualquier relación. Se requiere esfuerzo, consistencia y respeto mutuo para establecerla y mantenerla. Absolutamente. La confianza es la base de las relaciones sólidas y saludables, lo que les permite prosperar y crecer. Recordemos estos consejos y sigamos creando confianza en nuestras relaciones. Es un viaje que dura toda la vida en el que vale la pena invertir. No podría estar más de acuerdo. Cultivemos la confianza y cultivemos las conexiones que tenemos. Es la base de las relaciones significativas. De hecho, la confianza enriquece nuestras vidas y aporta profundidad a nuestras interacciones. Aceptémosla de todo corazón. Bien dicho. Estamos aquí para generar confianza y fomentar relaciones profundas y duraderas que nos brinden alegría y satisfacción. Lección 15. Levántate y brilla. Hola Anna, ¿te has levantado temprano hoy? Buenos días.
Hola. Sí, me desperté con el amanecer. Es una forma muy refrescante de empezar el día. Eso es genial. Siempre me resulta difícil levantarme temprano, pero sé que marca una pauta positiva para el día. Absolutamente. Comenzar el día temprano nos permite tener más tiempo para nosotros y realizar las tareas antes de que comience el ajetreo. Estoy de acuerdo, es un momento tranquilo para centrarse en el crecimiento personal, ya sea haciendo ejercicio, meditando o leyendo. Hablando de lectura, ¿tienes alguna recomendación de libros para el desarrollo personal? Definitivamente. Atomic Habits, de James Clear es una excelente lección. Ofrece estrategias prácticas para desarrollar buenos hábitos y acabar con los malos. Eso suena intrigante. Lo añadiré a mi lista de lectura. ¿Alguna otra recomendación? El poder de la hora, de Eckhart Tolle es una lectura transformadora. Explora la importancia de vivir en el momento presente y encontrar la paz interior. He oído cosas estupendas sobre ese libro. Me aseguraré de leerlo. Gracias por la sugerencia. De nada. Estoy seguro de que lo encontrará revelador. Ahora, hablemos de las rutinas matutinas. ¿Tienes algún ritual que te ayude a empezar el día de forma positiva? Absolutamente. Me gusta empezar con algunos estiramientos ligeros y unos minutos de meditación. Me ayuda a despejar la mente y a establecer mis intenciones para el día. Suena como una forma pacífica de centrarte. También debería incorporar algunos estiramientos en mi rutina. Vale la pena intentarlo. Los estiramientos pueden ayudar a despertar el cuerpo y aumentar la flexibilidad. Definitivamente lo intentaré. ¿Tienes algún consejo para mantenerte motivado y productivo durante todo el día? Un consejo es dividir las tareas en partes más pequeñas y manejables. Ayuda a evitar la sensación de agobio y te da una sensación de logro a medida que completas cada paso. Es una gran sugerencia. Dividir las tareas en partes más pequeñas las hace más accesibles y menos abrumadoras. Otro consejo es priorizar las tareas en función de la importancia y la urgencia. Te ayuda a mantenerte concentrado y garantiza que estás trabajando en lo que realmente importa. La priorización es clave. Nos ayuda a asignar nuestro tiempo y energía de manera eficaz. Lo tendré en cuenta. Por último, es esencial tomar descansos regulares y recargar energías. Alejarse del trabajo durante unos minutos puede aumentar la productividad y prevenir el agotamiento. Estoy de acuerdo, los descansos ayudan a refrescar la mente y a prevenir la fatiga. Es importante encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y el descanso. Absolutamente. Al implementar estas estrategias, podemos aprovechar al máximo nuestras mañanas y prepararnos para el éxito a lo largo del día. De hecho, aprovechemos las mañanas tempranas y hagamos de ellas una época de crecimiento, productividad y cuidado personal. Lección 16. Oportunidades para establecer contactos. Hola Anna, ¿alguna vez has considerado asistir a ferias comerciales y eventos de networking? Hola John. Sí, creo que pueden ser grandes oportunidades para ampliar las conexiones profesionales y aprender sobre las tendencias de la industria. Absolutamente.
Las ferias comerciales suelen reunir a expertos y empresas de diversos sectores, lo que proporciona información valiosa y posibilidades de establecer contactos. Es una oportunidad para conocer a profesionales con ideas afines e intercambiar ideas que pueden conducir a posibles colaboraciones o asociaciones. Eso es cierto. Asistir a estos eventos nos permite construir una red profesional sólida, lo que puede ser beneficioso para el crecimiento profesional. Los eventos de networking también ofrecen la oportunidad de aprender de los líderes de la industria a través de seminarios y mesas redondas. Sí, escuchar a profesionales con experiencia puede proporcionar valiosos conocimientos e inspiración para nuestros propios viajes profesionales. Es importante abordar estos eventos con una actitud positiva y estar abierto a conocer gente nueva. Absolutamente. Ser accesible y entablar conversaciones puede ayudar a crear conexiones significativas. Y no olvides traer tus tarjetas de presentación. Son una forma práctica de intercambiar información de contacto y causar una impresión duradera. Buen punto. Tener una tarjeta de presentación bien diseñada puede dejar una impresión profesional y memorable. Además, es útil preparar un discurso de presentación para presentarte a ti y a tu trabajo de manera concisa. Eso es esencial. Un discurso de promoción convincente puede despertar el interés y dejar una impresión duradera en las posibles conexiones. Otro consejo es hacer un seguimiento con las personas que conozcas después del evento. Enviar un mensaje personalizado o conectarse en LinkedIn puede ayudar a fomentar la relación. El seguimiento es crucial. Demuestra su interés genuino en mantener la conexión y puede generar oportunidades futuras. Absolutamente. La creación de redes es un proceso continuo, por lo que es importante mantener el compromiso y fomentar las relaciones que construyes. La creación de redes no tiene por qué limitarse a los eventos presenciales. Las plataformas en línea y las redes sociales también pueden ser herramientas valiosas para expandir tu red profesional. Eso es cierto. Las redes virtuales se han vuelto cada vez más populares y nos permiten conectarnos con profesionales de todo el mundo. Es importante encontrar un equilibrio entre asistir a eventos de networking físicos y virtuales para maximizar nuestras oportunidades. Definitivamente. Explorar una combinación de ambos puede ampliar nuestro alcance y abrir puertas a nuevas posibilidades. Bien dicho. Asistir a ferias comerciales y eventos de networking es una forma proactiva de expandir nuestros horizontes profesionales y establecer conexiones valiosas. Absolutamente. Al aprovechar estas oportunidades, podemos mejorar nuestro crecimiento profesional y crear una sólida red de apoyo. Hagamos que sea una prioridad buscar estos eventos y aprovechar al máximo las oportunidades de establecer contactos que se nos presenten. Lección 17. Nuevas perspectivas. Hola Anna, ¿qué opinas de los últimos avances en tecnología? Hola John. La evolución constante de la tecnología me parece fascinante. Aporta nuevas soluciones y posibilidades a varios aspectos de nuestras vidas. Absolutamente. Las últimas innovaciones tienen el potencial de simplificar las tareas y mejorar nuestra productividad. Es impresionante cómo la tecnología ha transformado industrias como la salud, la educación y la comunicación. De hecho, ha hecho que la atención médica sea más accesible a través de la telemedicina y ha mejorado las experiencias de
Aprendizaje a través de plataformas de educación en línea. Estoy de acuerdo, la tecnología también ha revolucionado la comunicación, lo que nos permite conectarnos con personas de todo el mundo sin esfuerzo. El auge de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería ha hecho que sea más fácil mantenerse conectado, con amigos y familiares, independientemente de la distancia. Sin embargo, es importante lograr un equilibrio y no permitir que la tecnología consuma demasiado tiempo y atención. Eso es cierto. Encontrar una relación sana con la tecnología es esencial para mantener un estilo de vida completo. Absolutamente. Debemos adoptar la tecnología como una herramienta para mejorar nuestras vidas y, al mismo tiempo, ser conscientes de sus posibles inconvenientes. Hablando de inconvenientes, ¿qué opinas sobre el impacto de la tecnología en la privacidad y la seguridad? Es una preocupación válida. A medida que la tecnología avanza, debemos priorizar la protección de nuestra información personal y la seguridad digital. Por eso es crucial mantenerse informado sobre la configuración de privacidad, usar contraseñas seguras y tener cuidado al compartir información confidencial en línea. Acordado. También es importante que las empresas y organizaciones prioricen la protección de datos y mantengan políticas de privacidad transparentes. Absolutamente. La confianza y la transparencia son fundamentales para garantizar que la tecnología se utilice de forma responsable y ética. De cara al futuro, creo que el futuro ofrece posibilidades aún más interesantes para la tecnología, como la inteligencia artificial y la realidad virtual. Las aplicaciones potenciales de la IA y la realidad virtual son enormes y pueden revolucionar varios sectores, desde los juegos hasta la atención médica. Es increíble pensar en el impacto transformador que estas tecnologías pueden tener en nuestra vida cotidiana. De hecho, a medida que la tecnología sigue evolucionando, es fundamental que nos adaptemos y aprovechemos las oportunidades que presenta. Absolutamente. Manteniendo la curiosidad, aprendiendo y manteniendo una mente abierta, podemos navegar por el panorama siempre cambiante de la tecnología. Bien dicho. Aceptemos los avances, pero también permanezcamos vigilantes y responsables en el uso de la tecnología.